Empezar con el tema de determinantes. Lo primero que tenemos que saber es qué es un determinante. Un determinante solo es una aplicación que a una matriz determinada, a la que sea, le va a asociar un número. Un único número. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero hacer el determinante de orden 2 que acabamos de escribir, que es el más simple, lo único que tendría que hacer es multiplicar la diagonal principal y restarle el resultado de la diagonal secundaria. Ahí lo que vemos es 4 menos 6 igual a menos 2. Y esto sería el determinante de esa matriz. Si a esa matriz la llamo yo B, el cómo se indica que he calculado el determinante de B es como si fuera un valor absoluto. Es decir, diría que el determinante de B ha resultado ser menos 2. El determinante de orden 2 es el más simple. Solo es multiplicar la diagonal principal y restarle el resultado de multiplicar la diagonal secundaria. Bueno, el siguiente determinante a saber calcular, que es lo que se llama la regla de Sarrus, pero en principio el nombre nos da realmente igual, sería uno de orden 3. Un determinante de orden 3 significa que es 3 por 3. Recordemos que el orden se usaba en las matrices cuadradas. Los determinantes solo se pueden calcular para matrices cuadradas. Luego lo indicaríamos que es solo para las matrices cuadradas. Matrices cuadradas. ¿Por qué? Porque recordemos que solo las matrices cuadradas tienen diagonales. Ahora, si a esta otra matriz que acabamos de poner la llamamos C, el cómo se calcularía, el modo más simple sería que volvemos a escribir la matriz al lado. Pero hay que saber que si yo voy a calcular el determinante, ya no puedo poner estos paréntesis. Tengo que poner las líneas verticales que indican cálculo de determinante. Y vuelvo a escribir la matriz. Si dejo los paréntesis no es un determinante, es una matriz. Bueno, ya tenemos escrita la matriz. Ahora, si yo la vuelvo a escribir al lado, pero esto solo es una utilidad para facilidad en el cálculo. La volvemos a escribir. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular la diagonal principal. Voy a ver si puedo cambiar de color. La diagonal principal. Bueno, no me la ha permitido. La siguiente diagonal y la siguiente diagonal. Es decir, desde todos los elementos iniciales de la primera fila lanzamos diagonales hacia el lado derecho y se suman. Luego en este caso tendríamos 1 por 0 por 3 más menos 1 por menos 1 por 1 más 2 por 3 por 2. A ese resultado le vamos a restar las diagonales que parten desde los elementos iniciales que hemos puesto repetido por comodidad y que van hacia el lado contrario. Es decir, sería esta diagonal y esta diagonal. Luego sería 2 por 0 por 1 más menos 1 por 3 más 1 por menos 1 y por 3. Si calculamos esos datos, el número que me dé sería el resultado de haber calculado el determinante de una matriz de orden 3. Vamos a ver otro modo. Primero, vamos a escribir una matriz que sea de orden 3, pero ya lo vamos a poner como que vamos a calcular su determinante, es decir, líneas verticales. Bueno, lo que pasa aquí es que tenemos que calcular esta diagonal.
Luego tendríamos que calcular esta otra diagonal. Claro, cada diagonal tiene que tener 3 elementos. Aquí tenemos el -1 y el 3. Si yo miro todas las posibles líneas, está claro que esta diagonal, como continuaría, si yo repitiera la matriz al lado, sería con este elemento. Luego sería -1 con el 1 y el 3. Y el 2, con quien continuaría, es con los dos elementos que faltan, que son el 3 y el -1. Luego, la otra diagonal serían estos elementos. Este es el típico método que aparece en los libros. Simplemente lo que me indican es el cómo tengo que multiplicar los elementos como una diagonal y dos triángulos. Es un poco lioso al principio, pero yo creo que repitiendo la matriz al lado es más fácil para calcular todo lo que debemos de calcular en cuanto a los productos de las diagonales y ir calculando todos los productos para sumar y restar con los correspondientes. Bueno, otro método, en vez de poner la matriz de forma completa, es que repetimos las dos primeras columnas solo. 1 y -1. Vale, si yo repito esas columnas, tendría la primera diagonal es esta, la siguiente esta y la tercera esta. Estos serían los que irían como primeros productos sumados. Luego ponemos un menos para restar y tenemos estas otras diagonales, esta y esta. Pondríamos los productos y lo que me dé sería el determinante. Este método es el mismo que antes, solo que en vez de poner toda la matriz repetida, si es 3 por 3, la tercera columna nos la podemos ahorrar. Bueno, este método solo sirve para determinantes de orden 3 y es lo que se le viene a llamar la regla de Sarrus. Luego, cuando os vayan a decir que os van a enseñar la regla de Sarrus, simplemente es el cómo vamos a calcular ese determinante. Yo prefiero por comodidad, en primera instancia, utilizar este método. Repetimos la matriz por completo en el lado derecho. Y luego lo que hacemos es, desde toda la fila y en el lado izquierdo, lanzamos diagonales hacia el lado derecho, como si fueran diagonales principales. Y luego desde los tres mismos elementos de la primera fila, lanzamos diagonales secundarias. Las diagonales principales son las que van en primera instancia multiplicándose y sumándose, y luego les restamos las secundarias. Yo creo que es el método más simple para calcular un determinante. Luego tenemos el resumido, que solo pondríamos las dos primeras columnas repetidas para quien lo vea así. Y luego, como hemos dicho, tenemos el típico en el que si yo pongo un determinante que sea de orden 3, el cómo se calcularía es la diagonal principal, luego estos tres elementos van juntos multiplicándose y estos tres van juntos multiplicándose. Igualmente, esas serían las que van hacia el lado derecho, diagonales principales, aunque principal recordemos que solo es la diagonal de verdad, la que va de esquina a esquina del determinante. Y luego las secundarias serían esta, que es la secundaria, y las otras dos diagonales son este triángulo y este otro triángulo. Para el que lo sea capaz de verlo así o le guste más así, pues simplemente cada cual es el que debe de decidir cuál es el método que prefiere para calcular esos determinantes. Orden 2, está claro que no tiene más que hacer. Luego en orden 2 lo que haríamos es simplemente calcular la diagonal principal y el resultado de multiplicar esa diagonal se le resta la secundaria. Luego, aquí no hay más que lo que hay. En cambio, en los determinantes de orden 3,
cada cual decidirá. El que le guste repetir la matriz completa en el lado derecho, pues la repite. El que cree que con las dos primeras columnas al repetir le basta, pues este es tu método. Si le gusta el método típico que viene en los libros, bueno, pues nada, utilizará ese método. Bueno, hasta aquí el cálculo de determinantes de orden 2 y orden 3. Indicar que el determinante de orden 1, es decir, si yo quisiera calcular el determinante de algo que es de orden 1 es 1 por 1, eso es un número. Luego eso, el determinante es el mismo, no tiene sentido. Luego, en este primer vídeo, lo que estamos viendo es cómo se calculan los determinantes de orden 1, que no hace falta, el de orden 2, que es el primero que hemos visto, que es muy simple, y el de orden 3, que cada cual decidirá cómo lo va a hacer. Pero tenemos que saber hacerlo sí o sí. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.